Muy buenas tardes. Somos el equipo conformado por Fabiola Velázquez Trejo y Ulises Trejo Cuellar y el día de hoy vamos a presentarles una simulación de audiencia intermedia y estrategia de litigación en el caso Atenco, correspondiente a la materia Derecho Procesal Penal del sexto semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología a distancia y el día de hoy vamos a presentarles el caso. En el Estado de México, siendo las 14:35 del día 22 de abril del 2026, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 601 para celebrar la audiencia intermedia dentro de la carpeta judicial con número de expediente 04601. Se sigue este proceso penal a partir del caso Atenco, ocurrido el día 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervenientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho y Criminología fueron verificadas en la página del Registro Nacional de Profesiones de la SEP. Por último, agrego que quien presidirá la presente audiencia será el honorable juez de control, el licenciado Ulises Trejo Cuellar. Gracias. Con esos datos se declara abierta la audiencia. Procederemos, por favor, a la individualización de las partes. Por el Ministerio Público, ¿quién comparece y su identificación, por favor? Buenos días, su señoría. Soy la licenciada Fabiola Trejo, agente del Ministerio Público, con datos de identificación ya registrados ante este tribunal en representación del Estado. En cuanto, Por la defensa, ¿quién comparece y su identificación, por favor? Su señoría, soy el licenciado Ulises Trejo Cuellar, defensor particular de los imputados con domicilio para recibir notificaciones, ya registrado en la carpeta de investigación. ¿Es cuánto? Por el asesor jurídico de la víctima, ¿quién comparece? Su identificación, por favor. señoría, buenos días. Soy la licenciada Fabiola Velázquez Trejo, con datos de identificación previamente registrados ante este tribunal y con el domicilio para recibir notificaciones ya señalado en la carpeta de investigación. En cuanto, Esta audiencia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos para el posterior juicio oral. Se les recuerda que en el momento para acuerdos probatorios o salidas alternas, así como para recordarles que las partes deben de conducirse en todo momento con respeto hacia las partes que están interviniendo en el presente juicio, procederemos con la exposición de acusación. Se concede la palabra a la licenciada Fabiola Velázquez del Ministerio Público. su señoría, el Estado de México enfrentaba los días 3 y 4 de mayo del 2006 una situación de emergencia en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Grupos de manifestantes bloquearon vías de comunicación estratégicas utilizando explosivos caseros, bombas, molotov y privaron de la libertad a elementos policiales, secuestro equipado. El operativo fue una respuesta necesaria, proporcional y legal ante un quebramiento grave del orden social y del Estado de Derecho. Por lo anterior descrito, presento los siguientes medios de prueba. 1. Testimoniales de policías. Se presentan declaraciones de los agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal que participaron en el operativo, identificando plenamente a los actores involucrados en los hechos delictivos contra el orden social. 2. Informes policiales y de autoridades. Se presentan documentos oficiales que describen el operativo como una acción de restablecimiento del orden público frente a un bloque carretero, minimizando o negando los abusos denunciados por los detenidos. 3. Denuncias penales contra los pobladores. El MP inició causas penales
contra los habitantes detenidos por delitos como ataques a las vías generales de comunicación y secuestro equipado, buscando probar la criminalización de la protesta social por medio de evidencias materiales como objetos resguardados en el lugar de los hechos. Su señoría, con estos medios de prueba se sostiene que los imputados son responsables de los hechos delictivos que alteraron la seguridad y el orden público, por lo que solicito se haga cumplir los requisitos de plenitud, legalidad y utilidad del presente caso. Y en el caso de alegato por irregularidad deberá ser probado por la defensa con base en medios de prueba legítimos en tiempo y forma a la ley. En cuanto Gracias. Se concede la palabra a la defensa. Buenos días, Su Señoría. Solicito la exclusión de toda prueba derivada del traslado y la detención, incluyendo los testimonios de los policías, ya que no hubo una individualización de conducta. Además, solicito se decrete la ilicitud de las confesiones, pues se obtuvieron mediante tocamientos y violación sexual, transgrediendo los derechos humanos y fundamentales de mis imputados, por lo cual solicito la nulidad absoluta de la prueba. Cabe mencionar que estas irregularidades, Su Señoría, en el caso, violentan al debido proceso y a la cadena de custodia. Manifiesto que en este caso se encuentran como primera y segunda irregularidad, uno, las confesiones y los testimonios bajo tortura sexual, debido a que las mujeres fueron sometidas a los tocamientos, violencia sexual, violación y tortura, que además de ser física, también fue psicológica durante el traslado y la detención, con el único objetivo de obligarlas a firmar declaraciones que las autoinculparan, o contra los propios líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, violentando así y vulnerando además el derecho a la integridad personal y la libertad sexual que se refleja en la tortura sexual. Por lo que solicito, Su Señoría, se excluyan las confesiones y testimonios obtenidos por este medio. Además, la fabricación de pruebas y la falta de la cadena de custodia, al haber habido detenciones arbitrarias por medio de las personas que fueron detenidas en sus casas o en la calle sin alguna orden judicial o en no flagrancia. Estas detenciones fueron equiparadas sin ningún tipo de individualización de conducta, y además los testimonios que se presentaron por parte de la policía fueron viciados para acreditar justamente el delito de secuestro equiparado por parte del Estado, y además se ultrajó las violaciones a los derechos fundamentales. Asimismo, como regularidad se va a encontrar el resguardo y el tiempo en que las pruebas llegaron hacia usted, hacia el Ministerio Público, por lo que existe una violación y vulnerabilidad al derecho y a la libertad personal y al debido proceso antes mencionado, al haber una detención arbitraria e ilegal sin alguna causa institucional o constitucional ni individualización, además de una falta de información sobre las razones de detención, debido a que al momento de que fueron detenidos no se les leyeron sus obligaciones y sus derechos, siendo esta la razón de la detención y la procedencia de las pruebas sin la cadena de custodia conforme a la ley. Por lo que solicito, Su Señoría, la exclusión de toda prueba derivada, además del traslado, la detención, incluyendo los testimonios de los policías. ¿Es cuanto? con su permiso, Su Señoría, es importante destacar que la integridad física y psicológica de las víctimas por los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo del 2006 son claro ejemplo de las violaciones graves que se presentaron por parte del Estado, por lo que derivo al incumplimiento del debido proceso y cadena de custodia. Enlisto las afectaciones que se presentaron. Número 1. Violaciones graves a derechos humanos. Número 2. Tortura sexual y psicológica.
3, detención arbitraria. 4, abuso de autoridad. Por lo que solicito su señoría sean revalorados los medios de prueba que involucran: 1, dictamen médico y psicológico conforme al protocolo de Estambul. Número 2, testimonio de las víctimas. Número 3, cadena de custodia de las pruebas. 4, informe de la Constitución Nacional de los Derechos Humanos. Todo esto con la finalidad de legitimizar el derecho, proceso y acreditar las violaciones sufridas por las víctimas, así como garantizar un proceso justo que permita responsabilidad a los actores responsables de las violaciones ocurridas. De esta manera, solicito su señoría este proceso continúe conforme a la ley y con pruebas válidas con el fin de dar protección y seguridad a las víctimas. En cuanto, Muchas gracias. Si alguno de los presentes involucrados tiene alguna réplica, por favor que así lo manifieste. su señoría, la defensa y el asesor jurídico se basan en supuestos hechos que deben probarse en juicio, por lo que solicito su señoría sean excluidos sus argumentos. Las pruebas presentadas por este honorable instituto deben ser admitidas al cumplimiento del debido proceso y cadena de custodia para la culminación del verídico. En cuanto, Si alguien más tiene alguna réplica, hágalo saber. Su señoría, por parte de la defensa, las pruebas presentadas por el Ministerio Público carecen de validez al ser recolectadas mediante múltiples violaciones e irregularidades, por lo que es necesario se tomen en cuenta y continúe el proceso. En cuanto. Si alguno de los demás desea hacer una réplica, por favor, asesor. su señoría, solicito equidad, justicia y seguridad para las víctimas involucradas. Es cuanto. Por parte del juez, escuchada a las partes, este juzgado determina conforme a las leyes. 1. Declarar ilícitas y ordenar la exclusión de las confesiones y testimonios obtenidos bajo tortura de acuerdo con la jurisprudencia convencional sobre tortura sexual. 2. Se declaran nulas las detenciones por falta de individualización y por haber sido cometidas con uso desproporcionado de la fuerza y tratos crueles. 3. Se procede al auto de no vinculación por falta de pruebas ilícitas y se ordena la investigación de los agentes involucrados. Siendo las 16:48 del día 22 de abril de 2026, se da por terminada la audiencia y se dicta auto de apertura a juicio.